amigos de Movilidad Profe, ¿cómo tomar las mejores decisiones en evaluaciones financieras de proyectos? ¿Cómo utilizar el valor presente neto? ¿Cómo no confundirse con la tasa interna de rentabilidad? En este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 25 años de experiencia en temas de movilidad. Y te voy a hablar de proyectos de movilidad. Primero, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál proyecto te parece mejor? ¿Un proyecto que te da una tasa interna de rentabilidad del 100% o un proyecto que te da una tasa de rentabilidad del 15%? Muchos rápidamente tienden a responder el del 100%, pero eso depende. Yo puedo comprar una caja de aguacates en 50,000 pesos y venderla en 100,000 pesos al cabo de un tiempo, que no se pudran los aguacates. Invertí 50, me gané 100,000 y eso me da el 100% de rentabilidad. Pero también puedo invertir en una carretera que me dé el 15%. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El del 100% o el del 15%? Depende del monto de la inversión. No es lo mismo invertir en pequeñas cantidades que invertir un 10% en cantidades inmensas de dinero, como un proyecto de una carretera. Entonces, puede ser mejor el 10% de la carretera que el 100% de los aguacates. Entonces, no nos dejemos engañar por la tasa interna de rentabilidad. El proyecto que mejor tasa interna de rentabilidad tenga no es el mejor, a menos que los montos de inversión que estoy comparando sean similares. En el mundo de las evaluaciones financieras podríamos hacer una gran división entre proyectos que tienen recaudo y proyectos que no tienen recaudo o que tienen ingresos por tarifas o peajes, digamos en un aeropuerto, tasas aeroportuarias, en una carretera, peajes, en un sistema de transporte público, tarifas, tiquetes, y habrá proyectos que no tienen recaudo, sin recaudo. Entonces vamos a dividir el mundo de las decisiones en esos dos grandes campos por simplificar. Entonces, cuando un privado tiene que tomar una decisión financiera entre dos proyectos, invertir en una concesión de aeropuertos o invertir en una concesión de carreteras, no es la tasa interna la que determina el mejor proyecto para él, sino el valor presente neto. Porque el valor presente neto le pone las inversiones en contrapeso con los ingresos y eso le da un valor neto que es lo que le define cuánto le está quedando por esa inversión. Estos flujos, pues traídos, flujos actualizados a valor presente, más restándole la inversión, nos da un valor presente neto. El proyecto que mayor valor presente neto le arroje a un inversionista, ese pues es el proyecto que le conviene, como el ejemplo de los aguacates y la carretera. Pues así lo mismo la carretera o el aeropuerto o el tren. En el caso de los proyectos que no tienen recaudo, por ejemplo, ciertas inversiones que tiene que hacer el gobierno, en este tipo de inversiones, pues ellos habrán mirado la evaluación económico-social, una evaluación económica que les dirá si hay más beneficios que costos, y con eso decidirán si se hace el proyecto. Pero a nivel financiero, para ver cuál es el mejor proyecto, se presentan tres casos. Esos casos son los siguientes. Primero, vamos a poner los proyectos que tienen igual función, o sea que prestan el mismo beneficio, el mismo servicio, pero tienen también igual periodo de duración y diferente inversión. Digamos que voy a pavimentar una carretera
y tengo dos alternativas. Una es hacerla de 2 carriles y otra es hacerla de 3 carriles. En el caso de 2 carriles tengo una inversión I1 y en el caso de 3 carriles tengo una inversión mayor I2. Entonces I2 es mayor que I1 y decido entre esta carretera de 2 carriles y esta de 3 carriles que me van a prestar el mismo servicio, el mismo tráfico. Pues si prestan el mismo servicio, aunque una puede ser más cómoda que la otra, pero si prestan el mismo servicio, no va a haber ingresos de peajes, pues escojo la que tenga menor costo. Entonces, digamos que esta es la inversión 1 y la sumatoria de costos de mantenimiento 1 de los diferentes años K, que serían estos costos, todo es negativo. Y en el caso de la opción 2 tendría una inversión negativa y 2 y también una sumatoria de costos 2 de todos los años K. Digamos que esto me da menos 1.000 millones y la de 3 carriles me da menos 1.500 millones. Entonces cojo la más económica, la de 1.000. Entonces el valor presente 1 es mayor, valor presente neto 1 es mayor que el valor presente neto 2, porque menos 1.000 es mayor que menos 1.500. Es mejor gastarse 1.000 que gastarse 1.500. Entonces ahí el valor presente sigue siendo el indicador que me decide cuál es lo mejor. Ahora veamos el segundo caso. El segundo caso es: las dos alternativas me presentan la misma función, realizan la misma función, tienen diferentes periodos y diferente inversión. Digamos que voy a pavimentar una carretera y tengo una alternativa de hacerlo en asfalto y me gasto I1 con sus mantenimientos anuales, y tengo la alternativa de hacerlo en pavimento rígido I2 con sus respectivos costos de mantenimiento. Entonces, la carretera de pavimento de hormigón, de concreto rígido, cuesta más que la carretera de pavimento asfáltico, pero la carretera de hormigón dura 30 años, mientras que la otra tiene una vida útil de 20 años, la de asfalto. Entonces es difícil comparar estas dos cosas. Es como si yo fuera a comprar un repuesto para mi vehículo y me dicen: vea, este le cuesta, profe, 500.000, es de una buena marca y le dura 5 años. Y este otro no es tan bueno, pero vale 200.000. ¿Y cuánto dura? Un año. ¿Cuál comprarían ustedes? No se puede uno guiar simplemente por la inversión inicial, sino que uno tiene que hacer la relación costo-beneficio. Es decir, invierto 200.000 y me dura un año, y en el otro invierto 500.000, que es 2 veces y media, pero me dura 5 veces, me dura 5 años. Es como si por cada año me gastara 100.000, mientras que en el otro, en un solo año, me gasto 200 y me dura un solo año. Entonces yo prefiero la más costosa, que me dura 5 veces la otra, aunque sea más costosa. Entonces lo mismo pasa aquí. Puede que la carretera de hormigón, de concreto, cueste un 30% más de inversión inicial que la de asfalto, pero su duración es 50% más de tiempo, 10 años más. Hay que mirar cuáles son los valores presentes netos de esto, pero no podemos compararlos porque tienen diferentes periodos de vida. Entonces, para poder compararlo, hay dos maneras de hacerlo. Una manera es decir, bueno, ¿qué pasaría si yo llevo la vida útil a 60 años? Si hago otro, cuando se me destruya el pavimento de hormigón, también la llevo a 60 años. Ya allí son el mismo periodo y los puedo comparar. Es decir, cuando la carretera de asfalto se me destruye, tengo que volverla a reconstruir, invertir I1, y a los 40 años nuevamente invertir I1 para llegar hasta 60 años. En cambio, en la de hormigón solo tengo que hacer una nueva
a los 30 años y me llega hasta los 60 años. Entonces, lo que tengo que decidir es si es mejor invertir 3 veces en asfalto o 2 veces en hormigón para que los periodos de 60 años sean comparables. Entonces allí la pregunta es, ¿el valor presente neto 1 es mayor que el valor presente neto 2? ¿Sí o no? Y el que sea mayor, por esa alternativa me decido. Lo mismo puede pasar cuando en un sistema de transporte de una ciudad, en un corredor específico, me sirven 2 sistemas diferentes. Por ejemplo, un sistema de buses como el de Transmilenio en Bogotá o un sistema de metro. Los vagones me duran 40 años. En cambio, los buses solo me duran 15 años. Y si son eléctricos, las baterías me duran 6 o 7 años. Y por cada vehículo eléctrico o cualquier combustible que sea, necesito un conductor. En cambio, en los trenes, como son más grandes y llevan más pasajeros, voy a necesitar menos conductores. Entonces empiezo a comparar costos de conductores, costos de vehículos, duraciones de los mismos versus la inversión inicial. Y los debo llevar a un periodo comparable, porque mientras el metro me dura 45 años, he tenido que reemplazar los buses 3 veces o 2 veces para llegarlo al mismo periodo de los 45 años. Y te dije que había 2 formas de hacerlo. Una es prolongar el periodo hasta que sean periodos comunes, y la otra manera sería recortando el periodo para que sean iguales. Es decir, si el pavimento de hormigón dura 30 años y yo lo quiero llevar a 20, entonces lo puedo hacer con el siguiente artificio. Lo que puedo hacer es decir, bueno, cuando el pavimento de hormigón lleve 20 años, ¿cuánto le queda de vida útil al pavimento de hormigón? Le quedan 10 años. Y eso, si lo quisiera representar en dinero, ¿eso cuánto sería? Entonces hay que definirle un valor de salvamento a ese pavimento. Es decir, todavía le queda vida. Si le queda 1/3 de vida, entonces este valor de salvamento es un 30% o un 33%. Yo lo puedo definir en un valor 25% porque ya también está desgastado. Entonces puedo definir un valor del valor inicial y eso lo meto en el valor presente como un ingreso. Y de esa manera ya tengo iguales los periodos, entonces sí puedo hacer el valor presente de la vía asfáltica con sus costos y el valor presente neto de la vía de hormigón, que sería I2 más sus costos de mantenimiento más el valor de salvamento traído a valor presente, dividiendo entre 1 más la tasa de interés a la N, que sería 20 años. Todos estos costos también están actualizados con 1 más I a la K, ¿sí? Entonces ahí comparo los 2 valores presentes haciendo que los periodos coincidan. O sea, siempre la clave es hacer que los periodos coincidan cuando los beneficios o las funciones son iguales y las inversiones son diferentes. El tercer caso es aquello en que la función es diferente, el periodo es diferente y la inversión es diferente. Digamos que tengo un proyecto donde voy a hacer 1 kilómetro de BRT, bus rápido de transporte público como el Transmilenio de Bogotá, y eso me vale $40 millones y el periodo es de 20 años de evaluación. Y lo quiero comparar con 1 kilómetro de ciclorruta, pero el kilómetro de ciclorruta me vale $1 millón.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es que, como son montos diferentes, para poder hacer comparables los dos proyectos, tú me tienes que decir qué vas a hacer con el resto del dinero, o sea, con los 39 millones de dólares que te sobran. Y por otro lado, debo llevar este proyecto de ciclorruta a 20 años con repavimentaciones o reconstrucciones de la ciclorruta hasta que me dure lo mismo que el proyecto con el que estoy comparando, y los 39 millones, ¿qué voy a hacer con ellos? También en los mismos 20 años. Entonces, ya estando igual en periodo y ya estando igual en inversiones, ya tengo dos variables que son iguales y entro a mirar cuál de las dos alternativas de gastarme el dinero me reporta más beneficios. Si en estos casos no hay recaudos, entonces debo hacer una evaluación ya de tipo económico para calcular esos beneficios, ahorros de tiempo, ahorros de combustible, ahorros de contaminación, de accidentes, etcétera. Pero eso es tema de otros videos donde veremos lo que es evaluación económica de proyectos, que es diferente a la evaluación financiera, que solo tiene que ver con los flujos de dinero monetario. Entonces, en resumen, el mensaje es que siempre que vayas a evaluar proyectos, a comparar dos proyectos o más, tienes que fijarte en que los beneficios de los proyectos sean los mismos y lo que varíe, si varían en inversión, tienes que igualar los periodos para poder ver cuál es el mejor proyecto. Y en el caso de que todos sean diferentes, igualas las inversiones y el periodo y tienes que entrar a buscar cuál es el de mejor beneficio. Es decir, siempre tienes que controlar que dos variables sean comparables para hallar cuál es el mejor proyecto en la tercera variable, sea la inversión o sea en beneficio. De lo contrario, no puedes hacer comparaciones alegremente. Y esto que es aplicable a proyectos sin recaudo, también es aplicable a proyectos con recaudo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo episodio para seguir tomando decisiones de proyectos con variables financieras y más tarde variables económicas.